Cuando era niño, en casa de mi abuela había un peluche viejo. Nadie sabía de dónde venía. Sus ojos de botón me miraban con una fijeza extraña. Un día, con la estúpida curiosidad de un niño, le arranqué la cabeza con un cuchillo. El relleno no era sol o algodón, sentí algo duro que crujía. Justo cuando la cabeza se desprendió, escuché un susurro que no provino del peluche, sino de mi propia mente. Por fin. Desde esa noche, las cosas cambiaron. La cabeza del peluche aparecía cada vez más cerca de la puerta del ático. Escuchaba pasos diminutos y risas suaves por la noche. Los muebles se movían solos y aparecían dibujos hechos con algo marrón oscuro en las paredes. El peor error fue no quemar el peluche. La cabeza se veía más conservada, como si estuviera viva. Un día, lo encontré en mi cama, con la boca cosida y una sonrisa torcida. Empecé a soñar. En mis sueños, el peluche no era un juguete, sino una criatura de piel gris y ojos enormes. Me dijo que había estado atrapado dentro de esa cosa, una celda, y que ahora que lo había liberado, era mi turno. Me despierto sintiendo que algo me sujeta las piernas. Siento algo intentando abrir mi boca para entrar en mí. Mis ojos amanecen secos, mis labios partidos, y el peluche siempre vuelve a mi cama, restaurado, pareciendo menos un juguete y más algo que alguna vez tuvo vida. Mi abuela murió, pero el peluche sigue en la casa. Nadie ha podido deshacerse de él. Lo han quemado, lo han enterrado, pero siempre regresa, cada vez más parecido a un niño descompuesto. Sé que cuando me duerma, me abrirá, me vaciará y tomará mi lugar. Anoche, el peluche estaba en el borde de mi cama, con la cabeza ladeada. Sus ojos de botón brillaban y me susurró con una voz hueca que solo estaba esperando a que me durmiera una vez más. Habían transcurrido años desde que empezaron las leyendas, esos rumores que se susurraban en bares de mala muerte y en las conversaciones nerviosas entre camioneros. Todos coincidían en una cosa, que la carretera que se retorcía entre esos oscuros pantanos estaba maldita. Era un tramo olvidado, ignorado por mapas y autoridades, un lugar donde el frío se filtraba entre las grietas de la piel y se aferraba a los huesos. Una noche lluviosa mientras conducía sin rumbo, con el parabrisas empañado y la radio solo produciendo estática, vi algo en medio de la carretera. Era una figura diminuta, empapada bajo la lluvia, inmóvil como si fuera una estatua. Frené bruscamente, el auto patinó sobre el asfalto mojado y se detuvo a pocos metros del niño. Salí del coche con el corazón golpeando en mis oídos. La lluvia golpeaba mi cara y el aire estaba impregnado de un olor a moho, un hedor denso que parecía emanar del mismo asfalto. El niño permanecía de pie, con la cabeza gacha y los brazos colgando a los lados. Su ropa era un revoltijo de harapos, sucia y desgastada, y sus pies desnudos se hundían en el barro. «Oye, ¿estás bien?», pregunté con la voz temblorosa, como si las palabras se resistieran a salir. El niño levantó lentamente la cabeza y lo que vi me retorció el estómago con un terror primitivo. Su rostro parecía derretido, como si alguien hubiera vertido ácido sobre su piel, deformándolo. Las lágrimas se deslizaban por su rostro deforme con un sonido viscoso, goteando sobre el barro con un repiqueteo enfermizo. El niño empezó a caminar hacia mí. Sus pasos, lentos y forzados, como si cada movimiento le costara un dolor inimaginable. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, estaba congelado por el horror, atrapado en una pesadilla que no podía comprender. Entonces lo escuché, una voz que no provenía de su boca cosida, sino de algún lugar profundo y roto en su interior, un susurro arrastrado que resonaba dentro de mi cabeza. Estoy perdido. Nunca me dejaron ir. Nunca me dejaron descansar. La carretera bajo mis pies comenzó a retorcerse, las líneas amarillas se curvaban como gusanos envenenados y el asfalto se agrietaba, dejando escapar un olor pútrido. La realidad se distorsionaba mientras el niño avanzaba y su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles. Sus brazos se alargaban como raíces podridas, sus dedos se estiraban hasta tocarme, quemando mi piel con un frío absoluto. Grité, pero el sonido murió en mi garganta.
El niño comenzó a sollozar, un sonido rasposo y agónico que parecía brotar de algún abismo oscuro. Su llanto se transformó en un gruñido, un lamento que vibraba en el aire. Me di la vuelta y corrí hacia el auto, tropezando con mis propios pies y cayendo en el barro. Las manos deformes del niño arañaban el aire detrás de mí, como si tratara de atraparme y llevarme hacia su eterna miseria. Logré alcanzar la puerta y encerrarme en el vehículo, girando la llave con manos temblorosas hasta que el motor rugió, devolviéndome una pizca de cordura. Aceleré sin mirar atrás. El auto rugía y se tambaleaba sobre el asfalto agrietado mientras la figura del niño se desvanecía en el espejo retrovisor. Pero sus gritos, esos lamentos inhumanos y desesperados, me siguieron durante kilómetros. Nunca volví a pasar por esa carretera, pero a veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar ese llanto sofocado y viscoso mezclándose con el sonido del viento y sé en lo más profundo de mí, que el niño sigue allí, esperándome, suplicando por un descanso que nunca llegará. Desde siempre, visitar a mi abuela en su antigua casa de campo me llenaba de alegría, a pesar del aire extraño y el olor a humedad que parecía estar en cada rincón. Ella siempre me recibía con una sonrisa cálida y su voz marcada por los años. Cocinaba las mejores recetas y me contaba historias de su juventud. Pero aquella vez, algo se sentía diferente. La casa estaba más fría, las ventanas siempre cerradas y mi abuela parecía apagada. Su piel lucía más pálida de lo habitual y sus movimientos eran torpes, casi como si le costara cada gesto. Pensé que la edad estaba haciéndola más débil. Nunca imaginé lo que realmente sucedía. Esa noche, mi abuela me pidió que me quedara a dormir. Su tono suplicante era algo que nunca había escuchado antes, así que acepté. Me instalé en la habitación de huéspedes y traté de descansar, pero el sueño no venía. Algo en el ambiente me mantenía alerta. Un susurro leve que parecía brotar de las paredes, como si la vieja madera intentara hablar. Me desperté pasada la medianoche, un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo no andaba bien. Escuché un murmullo bajo, arrastrado, que venía del pasillo, sonando como si alguien intentara formar palabras sin tener boca. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté y abrí lentamente la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo, frente a la puerta de la habitación de mi abuela, algo se movía. Era ella, o al menos eso pensé al principio. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la pared. Sus brazos caían rígidos a los costados y su cabeza se inclinaba de una forma extraña, como si su cuello estuviera torcido. El aire olía rancio, como si algo en descomposición hubiera invadido la casa. Sentí un impulso irracional de acercarme, como si algo en mi interior me empujara a dar un paso tras otro hasta quedarme a escasos centímetros de ella. ¿Abuela? Pregunté con la voz temblorosa, esperando que girara y me hablara con su dulce tono. Pero lo que sucedió me heló la sangre. Su cabeza se movió lentamente, cada centímetro que giraba produciendo un sonido húmedo y quebradizo. Cuando finalmente su rostro, quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Mi abuela no tenía rostro. En su lugar había una superficie lisa de piel tensa y descolorida, como cera derretida que se enfrió de forma antinatural. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había un vacío monstruoso que palpitaba suavemente, como si respirara bajo aquella máscara inhumana. Lo peor era que podía escucharla susurrando sin labios, suplicando con un tono lastimero. Ayúdame. No puedo verlo, no puedo ver nada, pero él sí puede verme a mí. Retrocedí tambaleándome y me encerré en la habitación, atrancando la puerta con la cómoda más pesada que encontré mientras escuchaba a mi abuela desgarrar la madera, arañando con furia inhumana. Sus lamentos se intensificaron hasta ser reemplazados por un chillido lleno de hambre. No dormí, simplemente esperé con los ojos abiertos hasta que un rayo de luz pálido comenzó a filtrarse por la ventana. Entonces reuní el valor para abrir la puerta y salir corriendo de la casa como un loco.
Nunca volví a ese lugar, pero a veces en la oscuridad de la noche, esos arañazos resuenan en mi mente y la voz suplicante de mi abuela me pregunta por qué la dejé atrás. Tuve un gato llamado Salem, un compañero peculiar pero cariñoso que adopté hace 2 años. Era un gato negro de pelaje brillante y ojos verdes intensos. Pero había algo extraño en él, pero pensé que era parte de su naturaleza. Sin embargo, hace unos meses comenzó a comportarse de una manera que no podía explicar, como si algo extraño hubiera despertado dentro de él. Al principio, Salem solía desaparecer por horas, lo cual no era raro para un gato, pero cuando regresaba, había algo raro en su comportamiento. No se acercaba a mí como antes, simplemente se quedaba en las esquinas más oscuras de la casa, observándome. A veces lo encontraba sentado frente a la puerta principal, inmóvil como si estuviera esperando algo o alguien. Luego vinieron los ruidos durante las noches. Escuchaba pasos suaves por el pasillo, como si alguien caminara descalzo. Al principio pensé que era Salem, pero cada vez que encendía la luz lo encontraba en lugares imposibles, como en lo alto de una estantería, brillando en la oscuridad. Sus movimientos se volvieron más extraños. No caminaba ni saltaba como un gato normal, sino que parecía deslizarse, como si la gravedad no lo afectara. Lo más inquietante ocurrió una noche cuando me desperté a las 3 de la madrugada por un ruido, un golpe seco contra el cristal de mi ventana. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba para investigar y ahí estaba Salem parado en la ventana. Su silueta apenas visible bajo la luz que salía de la ventana. Salem, lo llamé con suavidad esperando que entrara, pero no se movió. Al acercarme, algo en su postura me pareció extraño. Sus patas delanteras estaban demasiado rectas y su cabeza inclinada hacia un lado, daba la impresión de estar rota. Fue entonces cuando noté lo peor. Salem no tenía ojos. En el lugar donde solían estar sus ojos verdes había 2 cuencas oscuras vacías. Su rostro estaba deforme, como si alguien lo hubiera moldeado mal con las manos. Su mandíbula colgaba levemente, revelando dientes torcidos y afilados que nunca había visto antes. Sentí un frío recorrerme la espalda mientras daba un paso atrás. Salem, volví a decir con la voz quebrada, pero él no respondió. En lugar de eso, inclinó aún más la cabeza hacia un lado y dejó escapar un grito. No era maullido, sino un sonido agudo y desgarrador, algo que ningún animal debería ser capaz de emitir. El grito resonó en toda la casa y, antes de que pudiera reaccionar, Salem saltó hacia atrás y desapareció en la noche. Busqué por todos lados, llamándolo desesperadamente, pero no había ni rastro de él. Al día siguiente revisé los alrededores, pregunté a los vecinos, pero Salem parecía haberse desvanecido por completo. Lo único que quedó fue una marca en el cristal de mi ventana, una especie de huella oscura que no podía limpiar, como si algo se hubiera quemado en el vidrio. Desde aquella noche mi casa nunca volvió a sentirse como antes. A veces en las noches escucho un golpeteo suave en la ventana, pero nunca tengo el valor de mirar. Hay una parte de mí que sabe que, si lo hago, lo volveré a ver y esta vez no se irá tan fácilmente. Si disfrutaste este video, recuerda dejar tu like y suscribirte. Si tienes alguna experiencia o anécdota de terror, compártela en los comentarios. Y dime qué relato fue el que más te impactó. Hasta la próxima.